Amados hermanos de Iglesia Cristiana Jesucristo, hermanos de otras congregaciones y amigos que nos ven por este medio, tengan ustedes muy buena noche. Es un gusto saludarlos nuevamente, ya que en esta oportunidad o esta noche el Señor me ha llamado nuevamente a compartir su palabra. Ese es un privilegio muy grande para mí y doy muchas gracias al Señor por ello. Quiero que me acompañen en oración, por favor. Amado Señor, muchas gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, he sido llamado por ti para llevar el mensaje de tu palabra a tu pueblo, Señor. Te suplico que unjas mis labios, Señor, para que de ellos pueda salir todas las palabras y este hermoso mensaje que tú tienes para tu pueblo. Te lo suplico y te doy gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta noche el Señor ha puesto un mensaje para compartir con ustedes y este mensaje son las vestiduras del hombre nuevo, que la encontramos en la epístola a los Efesios. Por lo tanto, quiero que me abran sus Biblias en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 32, vamos a leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Ahora vayamos a la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículos 5 al 14, que son escrituras paralelas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, cité estas dos escrituras de estos dos epístolas porque son muy parecidas. Estas hermosas escrituras que acabamos de leer nos hablan sobre la vida resucitada del creyente. De eso es lo que realmente nos hablan esas escrituras, si usted lo analiza. Nos hablan sobre una nueva criatura, sobre una nueva vida, sobre un hombre nuevo. De eso nos está hablando, porque nos está hablando de despojarnos y de revestirnos. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, se vieron desnudos. Hicieron delantales de hojas de higuera para cubrirse, pero eso no fue lo adecuado. No son esas vestiduras de las cuales nos habla el apóstol acá. Entonces Dios intervino y lo revistió de la manera que el Señor quería. En estas escrituras que leímos, el apóstol Pablo compara la vida del creyente con alguien que se quita una vestidura vieja y andrajosa y se pone algo nuevo y limpio. Pablo usa términos como despojar, como renovar y vestir o revestir. Estos términos, hermanos, hablan de nuestra responsabilidad humana, de cosas que nosotros debemos de hacer. O sea, el Señor nos está quitando una vestidura vieja y nos está proporcionando una vestidura nueva. Pero somos nosotros los encargados de tomar esas decisiones. Nosotros vamos a decidir si nos quedamos como estamos, dice la vieja manera de vivir, o tomamos las nuevas vestiduras que el Señor nos está dando y vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Vemos que en Efesios 4:22, en las escrituras que acabamos de leer, dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Vemos claramente que el apóstol Pablo les está hablando a creyentes, a gente que ya salió del mundo, porque está hablando a la pasada manera de vivir. Entonces dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza del hombre caído, que recibimos de Adán, y la naturaleza pura del último Adán, que es nuestro Señor, que es Jesucristo, que fue quien conquistó el pecado y la naturaleza de pecado. Despojar es sinónimo de desnudar. Despojar es sinónimo de desnudar. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí espiritualmente es que debemos quitarnos esas vestiduras del hombre viejo porque están viciadas y sucias por el pecado. Eso es, recuerden que estamos hablando espiritualmente. Nosotros tenemos unas vestiduras sucias, andrajosas, viciadas por el pecado. Y nos está diciendo el apóstol que debemos de despojarnos, quitarnos, desnudarnos de esas vestiduras sucias que ofenden al Señor. Estas vestiduras, hermanos, nos hablan de las costumbres y del carácter pecaminoso en nuestra pasada manera de vivir. Cuando estábamos en el mundo, es de esas vestiduras nos habla. Y el viejo hombre nos habla de la naturaleza pecaminosa que traemos de Adán. Entonces veamos que las vestiduras nos hablan de las costumbres que traemos nosotros del mundo. Y el nuevo hombre nos habla de la naturaleza, el viejo hombre nos habla de la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces el apóstol nos dice que debemos desnudarnos, que debemos despojarnos
despojarnos de esa naturaleza pecaminosa, de esas malas costumbres, de ese carácter pecaminoso y vestirnos de un nuevo carácter. En Efesios 4:23 dice el apóstol, después de haber dicho el despojaos del viejo hombre, ahora nos dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso lo dice en Efesios. Pero en Colosenses dice y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces vemos, hermanos, que además, después de habernos despojado, debemos revestirnos. No nos podemos quedar desnudos, nos tenemos que revestir. Y esto, hermanos, este camino hacia el nuevo hombre, hacia una nueva vida, comienza en nuestra mente. En nuestra mente. La mente es uno de los miembros más importantes de nuestro cuerpo, tanto en el sentido físico como espiritual. Por lo tanto, debemos cultivarla para ponernos la mente de Cristo, como dice en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra mente, cultivarla, hermanos. Cultivarlas para ponerlos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero hermanos, eso es una vez que nosotros somos revestidos con las nuevas vestiduras, con las vestiduras del hombre nuevo, de la nueva naturaleza, entonces nuestra mente se va renovando. Y entonces dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El significado de renovar, hermanos, es volver algo a su primer estado. Es dejarlo como nuevo. Restablecer algo que se había interrumpido. Sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase. Reemplazar algo. Eso quiere decir renovar. Dejarlo como nuevo. El hombre fue creado para ser santo. Dios lo creó para tener comunión con él y por eso lo hizo a su imagen. Como dice Génesis 1:27, a imagen de Dios lo creó. Adán y Eva estaban desnudos porque no había pecado. En ellos no había vergüenza porque no había pecado. Cuando desobedecieron la orden del Señor, el pecado vino a ellos y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice acá, renovaos en el espíritu de vuestra mente, lo que está diciendo es que nos volvamos a nuestro estado original. Que nos quitemos esas vestiduras viejas del hombre viejo y nos vistamos con las vestiduras nuevas en Cristo Jesús para volver a nuestro estado original. Amén. Cuando nosotros fuimos creados, éramos santos, limpios, vestiduras limpias, nuevas. Pero por el pecado, esas vestiduras se mancharon con el pecado. Dice que está viciado por el pecado. Entonces ahora cuando el apóstol Pablo nos dice que nos renovemos, lo que nos está diciendo es que nos vistamos de esas vestiduras de santidad para que volvamos a nuestro estado original como fuimos creados. Porque fuimos creados a imagen de Dios y Él es santo. Él es santo, hermanos. Este proceso, por supuesto, no lo podemos llevar a cabo por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que orar, tenemos que suplicarle al Espíritu Santo para que nos ayude primero a despojarnos de esas vestiduras que están sucias, que están viciadas por el pecado y que nos ayude a vestirnos, a renovarnos del hombre nuevo.
creado según la justicia de Dios y la santidad. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Y quién es ese nuevo hombre del cual una vez desnudos debemos vestirnos? Nuestro Señor Jesucristo. Esas vestiduras es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el vestido del hombre nuevo. El hombre nuevo es Jesucristo mismo, hermanos. Debemos vestirnos entonces de toda su justicia, de toda santidad, de todo su carácter, de todo ese carácter divino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el hombre nuevo. Primera Pedro 1:15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es en todo, hermanos. No solo es en una parte de nuestra vida, es en todo. Y Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo dice que después de habernos despojado de esas vestiduras de iniquidad, debemos vestirnos con vestiduras nuevas de santidad y de justicia. Porque así es el hombre nuevo. Nuestra nueva naturaleza ha sido creada conforme a la semejanza de Dios en verdadera justicia y santidad. Así fuimos creados, hermanos. Entonces el apóstol aquí nos está exhortando para que nosotros volvamos a nuestro estado original. ¿Qué es la justicia, hermanos? La justicia básicamente significa guardar los 10 mandamientos y las leyes de Dios. Esa es la justicia. Guardar los 10 mandamientos y las leyes de Dios. Un hombre justo hará todo lo que es justo, correcto y recto delante de los ojos de Dios y del hombre, en toda ocasión y en toda circunstancia. Nosotros no podemos ser una cosa aquí en la iglesia y otra cosa fuera. Por eso dice que debemos de ser justos delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos que dar testimonio, hermanos. Entonces tenemos que ser justos y rectos acá en la iglesia, acá en la congregación, pero también tenemos que ser justos fuera de la iglesia, delante de los hombres. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es bienaventurado? Es feliz, muy feliz, doblemente feliz. Todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, todo aquel que desea siempre hacer lo correcto, hacer lo bueno. Ese hombre es feliz. ¿Qué es la santidad? Desde el punto de vista de las Escrituras, es estar separados del mundo. Esa es la santidad. Estar separados del mundo, de la carne y del diablo, y ser unidos al Señor, quien es el único que es santo. Esa es la santidad. Separados del mundo, separados de la carne y separados del diablo, totalmente. Nada con ellos, hermano, nada con ellos. Pero no podemos quedarnos ahí, sino debemos unirnos al Señor. Porque Él es el único que es santo. Y si queremos ser santos, tenemos que recibir esa naturaleza de santidad, esa naturaleza divina de santidad de nuestro Señor. Entonces debemos de estar unidos al Señor. Entonces, hermanos, veamos cuáles son las vestiduras que debemos dejar. Esas las encontramos en Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las vestiduras del hombre viejo, hermanos. Esta es la vieja naturaleza. Y fíjese que dice que si nosotros no nos quitamos esas vestiduras, no vamos a heredar el reino de Dios. Mire qué importante es que nosotros le pongamos atención a esto. Para eso sirve, hermanos, estas reuniones hermosas y estos mensajes hermosos que el Señor nos trae para que aprendamos a vivir como Él quiere que vivamos. Esto no es solo de venir acá y predicar una hora y ustedes me escuchan una hora. No, esto es para ponerlo en práctica. Esto es para escucharlo y para ponerlo en práctica. Si usted lo escucha pero no se cambia sus vestiduras, hermanos, esto no funciona. Dice, pero una vez despojados de estas vestiduras, debemos vestirnos o revestirnos con las vestiduras del hombre nuevo, que es una manera celestial de vivir o de pensar y de vivir. Porque no es solo de pensar, sí, yo debo quitarme las vestiduras y vestirme el hombre. No, sí, lo tengo muy claro en la mente. Pero ¿cómo está en su vida? Pues, ¿anda con las vestiduras andrajosas o ya anda usted con las vestiduras nuevas, limpias? Recordemos que en la parábola del hijo pródigo, hermanos, lo primero que hizo el padre fue quitarle sus vestiduras viejas, sucias, que traía él por haber estado en el mundo, con los cerdos. Y lo que hizo fue ponerle los mejores vestidos. Y esto es una figura hermosa, hermanos. Eso quiere el Padre Celestial con nosotros. Quitarnos esas vestiduras sucias, andrajosas, viciadas por el pecado, y revestirnos con las vestiduras nuevas, las mejores, las mejores. Esas vestiduras nuevas, esas vestiduras las encontramos en Efesios 4, 28 al 32. Dice, mire pues cuáles son las vestiduras nuevas de las cuales nos debemos vestir. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces veamos estas vestiduras que debemos quitarnos. Dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué quiere decir eso? Que nos pongamos la vestidura de la honradez, de la transparencia. Y recordemos que el hurto es el octavo mandamiento de la ley de Dios, que decía en Éxodo 20:15, no hurtarás. El hurto, hermanos, no es únicamente, porque así lo vemos muchas veces, entrar, por ejemplo, entrar a una casa y robar lo que hay ahí, o romper una pared y entrar y robar algo, o asaltar a alguien a punta de pistola. Bueno, engañar también es robar. Porque muchas veces digo, yo no robo, yo soy capaz de meterme a una casa y robarme lo que está ahí. Pero ¿usted engaña o no engaña, hermanos? Engañar es robar.
Por ejemplo, en los empresarios, anunciar que un producto es de cierta calidad y no lo es. Cuando usted lo compra, no lo es. Eso también es hurto, está robando. Un trabajador que se pasa en su trabajo hablando por teléfono en lugar de trabajar, está robando tiempo a su empleador. Y también eso es robar. La piratería, hermanos, es robar los derechos de autor, por ejemplo. Ahorita está muy de moda eso. En las aduanas está DIPAFRONT, que es una institución estatal que ve el contrabando y la piratería de los derechos de autor. Las imitaciones. Fíjese que retenerle su salario a quien le efectúa un trabajo, según la Biblia, es una forma de robar también. Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no oprimirás ni le robarás. Hermanos, no pagar en tiempo el salario de nuestros trabajadores es una forma de robar. No diezmar, hermanos, y no ofrendar, también es robarle a Dios. Malaquías 3:8-9 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y 1 Corintios 6:9-10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni esos heredarán el reino de Dios. Y esto erais, ya ven, aquí está hablando otra vez en tiempo pasado, o sea, el Señor está confiando que cuando nos dice aquel apóstol, y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el apóstol aquí dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, hermano, nos exhorta a que después de habernos despojado de las vestiduras de ladrón, nos vistamos con las vestiduras de la honradez, que son las que deben vestir al hombre nuevo. Esa es una forma, hermanos, de cómo nosotros demostramos que tenemos nuestra nueva vestidura. Somos gente honrado y jamás, nunca imposible robarle a alguien. La segunda prenda que vemos aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, ¿qué nos dice aquí? Que debemos de poner los vestidos de la educación, de la amabilidad, del respeto a Dios y a los hombres. Estas palabras corrompidas a las que se refiere aquel apóstol Pablo, en primer lugar nos hablan de las conversaciones obscenas y vulgares, como dice Efesios 5:3-4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esto significa, hermanos, que no se hable de sexo, o que no se hable de los peligros que corren los que se exponen a pecados de inmoralidad. Debemos vestirnos como conviene a los santos, con acciones de gracia para edificación de los santos. Además, hermanos, las palabras corrompidas que salen de nuestra boca contristan el Espíritu Santo de Dios. Esas son las palabras corrompidas que forman parte de nuestra vestidura del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Otra de las nuevas vestiduras que debemos vestirnos es la misericordia. ¿Qué es la misericordia?
La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Hay muchas interpretaciones, muchos significados, pero yo me quedé con esta que me gustan más. Es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistir al necesitado, perdonar, reconciliarse. Es es más que un sentimiento, es una práctica. La misericordia es una práctica. No, sí, yo soy misericordioso, pero no se ve. Entonces, no es un sentimiento de simpatía, sino que es una práctica. Y para los cristianos, hermanos, es uno de los principales atributos divinos. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí con las 2 tablas de piedra para que Dios le diera la ley, cuando el Señor pasó delante de él, el primer atributo divino que vio Moisés fue su misericordia. Y por eso él proclamó, exclamó en Éxodo 34:6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, el Señor quiere que nos vistamos las vestiduras de misericordia, que seamos empáticos con nuestro prójimo, que seamos como Él es. El Señor se compadecía de la gente. Cuando los vio a la multitud que no tenía que comer, su misericordia brotó de su corazón en ese momento y Él multiplicó los panes y los peces. Él así es, hermanos. Él es empático, misericordioso. Y Él quiere que nos vistamos de esas vestiduras del hombre nuevo que es Cristo Jesús. Lucas 6, 35 y 36 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, hermanos, esa es otra vestidura nueva de la cual nosotros debemos de revestirnos. Son parte del carácter divino de nuestro Señor y esas son las vestiduras que Él quiere que nos pongamos. Otra vestidura nueva es la benignidad. ¿Qué significa la benignidad? Es un interés sincero en el bienestar de los demás y la exteriorizamos mediante palabras amables y actos considerados. Voy a repetirlo, interés sincero en el bienestar de los demás y se exterioriza mediante palabras amables y actos considerados. La benignidad es motivada por el amor y la empatía y es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Fíjese, hermanos, que el Señor muestra su benignidad a todos los seres humanos. Él no hace acepción de personas. Él incluye en su benignidad a ingratos e inicuos sobre justos e injustos, como dice Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, y nosotros a veces no somos benignos ni siquiera con nosotros mismos, mucho menos con el prójimo. Somos no somos amables. No somos amables. Y estamos haciendo acepción de persona. Este sí voy a ser benigno con este no. Pero el Señor nos muestra que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos.
Otra vestidura, hermanos, de la cual nos debemos vestir es la humildad. De humildad hay muchos significados, pero yo quise quedarme con el significado que le da el apóstol Pablo en Filipenses 2:3, donde dice el apóstol: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto lo encontramos en Filipenses 2:3. Primera de Pedro 5:5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi hermano, hay una promesa para todos aquellos que son humildes. Él da gracia a los humildes. 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y Cristo, hermanos, es nuestro mejor ejemplo de humildad. Filipenses 2:5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si Cristo se humilló, Él no se aferró a todos los privilegios que Él tenía en el cielo. Él bajó a la tierra. La primera humillación fue, hermanos, hacia ese hombre. El hombre era pecador y el santo se hizo hombre y se humilló. Y fue a la cruz en completa humildad, hermanos. Él no es nuestro mejor ejemplo de humildad. Y dice que haya en nosotros ese sentir. Hermanos, para los humildes hay muchas promesas en la Biblia. Sin embargo, yo solo citaré algunas porque si no, no me da tiempo. Dice Salmo 22:26: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Hermanos, a los humildes no les faltará alimento. Eso es lo que dice el salmista acá. El Salmo 25:9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hermanos, los humildes serán encaminados por el Señor y mostrará cuál es nuestra carrera a los humildes. Isaías 29:19 dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Hermanos, los humildes tendrán ese gozo del Señor en su corazón. Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, los humildes tendrán esa paz que dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa paz es para los humildes. Entonces es importante, hermanos, que nosotros con la misericordia, con la ayuda del Espíritu Santo, trabajemos en esa área de nuestra vida, para que seamos vestidos con esa hermosa vestidura de la humildad. Ese vestido, ¿se pueden imaginar cómo será ese vestido
tan lindo delante del Señor cuando nosotros estemos vestidos de humildad. Otra vestidura, hermanos, de la cual nos debemos vestir es la mansedumbre, que también es parte del fruto del Espíritu. La mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado y de resentimiento por el comportamiento de otro. O sea, yo voy a mantenerme manso aunque el otro esté haciendo cosas que incluso me pueden afectar. Ser manso, hermanos, esto es muy claro, ser manso no significa ser débil. El manso tiene una fuerza muy grande, muy fuerte. Es una fuerza interior que le permite poner toda su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. El manso no se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control a una situación. Es decir, vive bajo el dominio total del Espíritu Santo. Esa es mansedumbre, hermanos. No es debilidad. Algunos lo ven como debilidad, pero no es debilidad. Es un control interno. Es aquel que ha llegado, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el manso. Aquel que sujeta todo a la soberanía del Espíritu Santo. Aquel que no reacciona con ira, hermanos. Ay, Dios mío. ¿Cuánto nos cuesta eso, hermanos? Pero esa es la nueva vestidura. Si queremos heredar el reino de Dios, tenemos que vestirnos de esa vestidura. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso es ser sabio, hermanos. Eso es sabio. Que nuestra conducta y nuestras obras las hagamos, las presentemos con sabia mansedumbre. Eso es lo que nos dice acá el apóstol Santiago. Y hermanos, también para los mansos hay promesas. Dice el Salmo 25:9 que ya leímos, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 76:9, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Hermanos, para ser salvos necesitamos ser mansos. Tenemos que estar vestidos con la mansedumbre. La siguiente vestidura que vemos es la paciencia. La paciencia es la capacidad de aceptar o tolerar demoras o problemas. Es sufrir sin enojarse y tiene su origen en Dios y es parte también de los frutos del Espíritu. La paciencia es el resultado del dominio propio y parte de la piedad. Lo dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Amén. Entonces, hermanos, la paciencia también nos ayuda a crecer durante las pruebas. Fíjese. Y si no, recordemos a Job. Job fue muy paciente y al final él recibió la doble porción. La paciencia, dice Romanos 5:4, que la paciencia prueba y la prueba esperanza. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Y hermanos, la última vestidura que el Señor menciona acá es la vestidura del amor. La última vestidura que vemos es el amor. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso dice Colosenses 3:14. Vemos que Dios trata el amor como el vínculo perfecto. Y un vínculo es algo que une, algo que une. Ese es el vínculo. Entonces es una unión perfecta. Como dice el Señor, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, como dicen las Escrituras. Ese es el vínculo perfecto. Cuando dos personas se casan por amor. Por eso es de que nadie puede romper esa unión. Dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, porque el amor es el vínculo perfecto. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos 8:38 y 39, él decía, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, este vínculo perfecto, que es el vínculo perfecto, en este vínculo perfecto y divino está la seguridad de nuestra salvación. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese vínculo perfecto que es el amor a nuestro Señor. Por eso dice el apóstol Pablo que nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es nuestro vínculo perfecto con el Señor, hermanos. Y eso es lo que garantiza, lo que nos da la seguridad de nuestra salvación, ese vínculo con el Señor. Entonces dice, al final de todas estas vestiduras, dice, y la última dice que todas estas cosas vestidos de amor, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así le llama el Señor al amor, el vínculo perfecto. En conclusión, hermanos, de estas vestiduras que hemos visto, las vestiduras viejas del hombre viejo, de la vieja naturaleza, que son pecaminosas, que están viciadas con el pecado, que son unas vestiduras inmundas. El apóstol Pablo nos exhorta a que nos desvistamos de esas vestiduras, que nos despojemos de esas vestiduras y que nos revistamos de las nuevas vestiduras del hombre nuevo. Y lo más importante para lograr esto, hermanos, es que la palabra de Cristo more en nosotros. Esto es lo más importante. Debemos tener la palabra constantemente como nuestro punto de referencia y como nuestra consejera. Allí nosotros encontramos las claves de cómo podemos vestirnos con las nuevas vestiduras del hombre nuevo. El Salmo 19:105 dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Yo no sé, hermanos, si usted ha pasado por un camino en la oscuridad y lleva una lámpara y usted ve que con su lámpara se va alumbrando y usted no tropieza. Es así, dice el salmista, que es la palabra, lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. El Señor, hermano, nos ha dado un closet espiritual de nuevas vestiduras. Ya vimos cuáles son estas nuevas vestiduras. Ahora nos toca a nosotros aceptarlas,
aceptar esas vestiduras, dar gracias a nuestro Dios y usarlas, porque al usarlas, hermanos, vamos a glorificar y agradar a nuestro Señor. Si no las usamos, no lo vamos a agradar. 2 Corintios 5:17 dice, esta es una escritura muy hermosa, hermanos, pero no la ponemos en práctica. Venimos arrastrando cosas del pasado, vestiduras de la vieja manera de vivir. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, lo pasado es pasado. Nosotros cuando llegamos a Cristo, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y confesamos, hacemos nuestra confesión de fe, nosotros estamos quitando esas vestiduras, hermanos, dejando esa criatura vieja, y dice el apóstol aquí que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Pero esto lo vamos a manifestar con nuestra conducta. Realmente dejamos las cosas viejas, como dice aquí, las cosas viejas pasaron, o la estamos trayendo a memoria siempre y aún peor, estamos poniéndola en práctica. Dice que el que esté en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, incluyendo las nuevas vestiduras, hermanos. Esta escritura la debemos tener muy en mente. Somos nuevas criaturas. Y en las nuevas criaturas todo es hecho nuevo. Esta criatura debe estar vestida con las vestiduras nuevas. Porque en Cristo Jesús, todas, no dice unas, todas las cosas han sido hechas nuevas. Así es, hermanos, que es la vieja pasada, ¿cómo es? La pasada manera de vivir, que es, ya pasó. No tenemos que traerla a nuestra mente y mucho menos practicarla. Todas esas cosas quedaron. Ya no nos vamos a poner una de esas vestiduras feas, sucias, porque estamos en Cristo y todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. Que Dios, hermanos, nos dé la gracia para despojarnos de las vestiduras del hombre viejo. A veces es difícil. Es difícil dejar una mala costumbre. Es difícil dejar ese carácter pecaminoso, hermanos. Hay cositas del mundo que a veces nos atraen. Esas son vestiduras viejas. Que Dios nos dé la gracia para despojarnos de ellas y para revestirnos de las vestiduras del hombre nuevo en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, oremos para pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con lo que dice su palabra y que podamos ser hombres agradables a Él. Amén. Señor amado, muchas gracias, Padre Celestial, por esta exhortación que nos das a través del apóstol Pablo, Señor, en tus santas escrituras. Señor, sabemos que es tan difícil arrancar esas vestiduras que están pegadas a nuestra piel, a nuestro cuerpo, Señor. Pero sabemos que para ti no hay nada imposible. Y en esta noche, Señor, con humildad, creyendo, te suplicamos que nos ayudes, Señor, a despojarnos de esas vestiduras. Y no solo a despojarnos, Señor, sino a revestirnos de las vestiduras nuevas que tú pones a nuestra disposición, Señor. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer
para que podamos revestirnos del hombre nuevo y ser personas agradables a ti. Personas que, como dice tu palabra, heredaremos tu reino. Te lo suplicamos, amado Dios, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que tengan una agradable noche.